En una entrevista que ya está generando fuertes reacciones en el panorama político nacional, Miguel Uribe Londoño rompió el silencio y entregó su versión detallada sobre su salida del Centro Democrático, su encuentro con Abelardo de la Espriella y su decisión de continuar en la carrera presidencial con un nuevo aval. Durante la conversación habló de cambios en las reglas internas, de encuestas que según él lo favorecían, de una exclusión que calificó como injusta y de un proceso que considera poco transparente. Además dejó claro que su candidatura, afirma, no busca dividir, sino representar una causa que considera vigente. Hoy analizamos, punto por punto, lo que dijo, las revelaciones que hizo y lo que esta entrevista significa para la contienda electoral que apenas comienza a tomar forma definitiva. Permítame hacerle una pregunta que ha generado dudas, doctor Uribe. ¿Usted renunció al proceso interno del Centro Democrático o fue expulsado? ¿Qué sucedió? Empecemos porque el presidente Uribe, a los 4 días de la muerte de Miguel, del sepelio de Miguel, el 13 de agosto, o sea, el 17 de agosto, invitó a la familia a que pusiéramos un quinto precandidato. Me llamó a mí temprano y me invitó a una reunión con los precandidatos y allí anunció que nos invitaba. 4 días más tarde fui a su casa, el 21 de agosto, y allá le dije que la familia, María Claudia, María Carolina, Delia y yo, María Carolina es la hermana de Miguel, María Claudia es la esposa, la viuda, habíamos decidido que yo fuera el candidato porque era quien mejor podía interpretar las ideas de Miguel, ya que yo fui coequipero con él, yo hice su programa de gobierno con él, yo he estado toda una vida al lado de él y lo formé desde que mataron a su mamá cuando él tenía 5 años en 1991. Y, y la única condición era que fuera del Centro Democrático. Yo fui cofundador con Uribe del Centro Democrático en 2014. Dirigí la campaña de la Cámara aquí en Bogotá. Hoy estoy en Bogotá en la oficina de la campaña central, pero como te digo, tengo una permanente presencia en Antioquia. Y entramos, y yo creí que yo estaba compitiendo por una cosa decente, transparente, o sea, es una nueva contienda electoral. Nunca tuve una mala palabra con nadie, como no las tengo yo, ni con él, ni con nadie, ni con las precandidatas, ni con Andrés Guerra. Y resulta que lo mío no fue espuma, sino que por el contrario se creció. Y a ese 30 de noviembre, domingo, que es el día que yo hablo con Abelardo, sale una encuesta de Inbamer donde yo estoy 4 veces más, o sea, cuadruplico a María Fernanda y a Paloma. Y yo debería haber ganado la encuesta. ¿Qué sucedió? Que el señor Abelardo de la Espriella, desde que inició la campaña de él, vino a Bogotá y estuvo en mi casa varias veces, ya había estado en la clínica una vez, a ofrecerme que fuera su candidato a la vicepresidencia. No hay nada más falso y más mentiroso que se diga por alguien que yo le pedí a él que me diera la vicepresidencia cuando yo estaba compitiendo por una candidatura en el Centro Democrático que iba a ganar. No había duda que la iba a ganar. Yo nunca me imaginé que lo que Uribe quería era que fuera Paloma, ni siquiera María Fernanda parece. Yo no, yo creí que él quería que el que ganara y que era en serio. Yo fui varias veces a hablar con él, yo no lo molestaba, no le llevaba quejas ni nada. Yo seguí todas las instrucciones de Uribe en los foros y en todo, hice todo lo que él quería. Y muchas veces dije, Uribe va a tener ahora sí un presidente leal y amigo. Uribe es el libertador de Colombia del siglo XXI. No merece como lo han tratado hasta hoy. Y bueno, esa era mi posición. Cuando se le preguntó directamente si había renunciado o si fue expulsado, Miguel Uribe Londoño fue categórico. Aseguró que nunca presentó renuncia formal y que la decisión fue unilateral. Según su versión, se enteró por un comunicado y no hubo un proceso interno claro ni un espacio para ejercer defensa. Esa afirmación cambia completamente la narrativa, porque no es lo mismo apartarse voluntariamente que ser excluido del proceso. Aquí el debate no es solo político, es institucional. ¿Hubo debido proceso o no? Y es precisamente ahí donde se conecta la siguiente pregunta, porque si él sostiene que no renunció y que fue expulsado, entonces cobra aún más relevancia entender por qué afirma que las reglas del juego cambiaron 7 veces durante la contienda. ¿Hubo modificaciones estratégicas o ajustes normales de un proceso interno? Esa es la clave. Resulta que en el Centro Democrático cambiaron 7 veces las reglas del proceso de escogencia del candidato. 7 veces. En esas últimas 2 semanas de noviembre, cuando yo acepté 2 semanas atrás unas reglas, después la volvieron a cambiar y ya me excluyeron del conocimiento del proceso. Yo siempre dije, yo no estaba en esa reunión, yo creo que la firma debe ser, no me importa cuál, pero lo que pedí desde el día 1 hasta ese final, cuando a Atlas Intel lo excluyeron del proceso, fue que fuera una encuesta
presencial, o sea, que me diera intención de voto en los hogares. Dos, que fuera auditable. Tres, que fuera publicable y que cumpliera con la ley colombiana. Yo no tenía encuestadora propia. María Fernanda se pasó 5 meses o 6 meses diciendo es el Atlas Intel, es Atlas Intel, si no es Atlas Intel, ninguna otra. Eso me parece que un candidato no tiene por qué estar pidiendo una encuestadora u otra. Ah, además yo decía que lo hicieran con 3 encuestas como lo habían hecho hace 4 años. Porque las 3 encuestas sirven para que si una de ellas está muy lejos del resultado de las otras dos, pues algo no cuadra. Entonces, esa es una forma de proteger porque si se está escogiendo el candidato del Centro Democrático hay que hacerlo con un mecanismo bien hecho. Finalmente, el chairman, el gerente de Atlas Intel dijo en una reunión con los delegados de nosotros, no tenemos cómo auditar nuestro sistema digital de investigación. Hombre, y lo único que encuentran es salir con el cuento de que la campaña mía uno de sus asesores intentó contratar a Atlas Intel. Eso es perfectamente falso. Ellos se conocen porque ellos han estado en otros procesos en distintos países del mundo. El señor lo que hizo fue reconocer que no lo podía hacer. Es mentira y Atlas Intel mandó una carta donde en ningún momento dijo que la campaña de Miguel Uribe Londoño lo había intentado contratar. Luego eso es parte del chisme y del procedimiento porque de allá me querían sacar siempre desde el principio. Jorge Enrique, eso fue muy hostil. Lo que pasa es que yo nunca peleé, nunca me puse de mal genio, nunca les dije nada desagradable. Yo me aguantaba todo porque decía, los resultados van a producir un evento donde no tienen más que aceptar el resultado. Me equivoqué en el sentido de que no sabía que Uribe quería otro resultado y que no iba a aceptar el resultado de que yo estuviera ahí. Entonces, al final viene la empresa chilena, esta era brasilera, y ya Gabriel Vallejo resuelve hacer todo esto solo, sin comunicar nada. No obstante, manda una propuesta y yo la acepté. Y luego la volvió a cambiar. Y ahí ya yo no supe más y que ya no había encuestas presenciales, que ya era todo digital. Cuando Miguel Uribe Londoño afirma que las reglas del proceso interno cambiaron hasta 7 veces, el debate deja de ser anecdótico y se vuelve estructural. No está hablando de un ajuste menor, sino de un escenario donde, según su versión, las condiciones se modificaban mientras la competencia ya estaba en marcha. En cualquier proceso democrático, cambiar las reglas sobre la marcha genera una percepción de desventaja, pero hacerlo repetidamente abre la puerta a una sospecha más grave, la de una competencia que ya tenía un resultado predeterminado. Si las normas no eran claras, estables y conocidas por todos en igualdad de condiciones, entonces la pregunta inevitable es si realmente existía un terreno parejo. Y ahí se conecta la siguiente inquietud, porque si las reglas cambiaron tantas veces, Miguel Uribe fue deliberadamente excluido de las decisiones finales del proceso. Se le dejó por fuera cuando ya no encajaba en el resultado que otros esperaban. Ahí es donde la historia empieza a tomar otro tono. Y ese es el asunto. Hoy te voy a revelar a ti qué me pasaba a mí en esa última semana de noviembre. Yo estaba como me sentía por fuera, me sentía que me tenían excluido del proceso y que el resultado podía ser cualquiera y que no iban a aceptar auditoría. En mi cabeza gravitaba una cosa. Yo voy ganando, no hay duda, las encuestas lo dicen desde la primera que hicimos en agosto, finales de agosto, la que hicimos en octubre 8 y la que hicimos en noviembre 10. Y las otras también mostraban, y lo mostró esa noche 30 de noviembre, domingo, la de Inbamer, que yo iba de cuarto otra vez 4 veces más arriba que ellas. Yo pensaba, Jorge Enrique, esta es la gran noticia para ti hoy, agradeciéndote mucho, como dices. Yo nunca me he sentado con tanta claridad a contar este cuento, como sucedió transparentemente. Me van a excluir y me van a hacer trampa. ¿Y qué será mejor para mí? ¿Aceptar la trampa en el Centro Democrático y después haber perdido y que me digan que soy un perdedor y que estoy protestando por haber perdido, o me retiro antes? Pero aquí hay una cosa que la opinión pública no sabe. 2 semanas antes de eso, Delia, mi señora y yo le pedimos, con ella me acompañó, una cita al doctor Álvaro Uribe Vélez, que nos recibió en el Hotel Avitel de Bogotá, un viernes por la tarde, ese mismo día que le hicieron a él un homenaje aquí en un club ahí en el sur de Bogotá. Estaba Gabriel Vallejo. Delia empezó a hablarle de Miguel, hijo, y yo empecé, y luego hablé yo y le dije que sentía que había mucha incomodidad, que lo que estaba pasando, que yo lo único que quería era que la encuesta fuera pública, transparente, que me diera intención de voto. Y le dije lo siguiente a Jorge Enrique, presidente, y si yo te estoy incomodando mucho, dime ya y me retiro del proceso. Y me dijo, no, no, Miguel, para nada. Lo que ustedes tienen que hacer es hablar entre ustedes. ¿Hace cuánto que no hablas con María Fernanda? Le dije, no, yo no hablo con ella prácticamente nunca. Cada uno está en su campaña. Y entonces pónganse de acuerdo, hablen ustedes y tal.
¿por qué no me dijo 2 semanas atrás si yo le fui a preguntar que si quería me retiraba del proceso? O sea, para hacer lo que hizo. Si él mismo reconoce que llegó a considerar retirarse porque se sentía por fuera del proceso, entonces la línea entre una salida voluntaria y una expulsión se vuelve aún más delgada. Miguel Uribe Londoño sostiene que estaba evaluando escenarios, que quería conocer las condiciones finales antes de tomar cualquier decisión y que nunca formalizó una renuncia. Pero mientras él analizaba qué hacer, apareció un comunicado que lo dejaba por fuera. Ahí es donde surge la pregunta clave. ¿Se adelantaron a una decisión que todavía no estaba tomada? ¿O interpretaron una conversación privada como una renuncia tácita? En política, los tiempos lo son todo. Un anuncio puede cambiar el relato en cuestión de horas, y por eso cobra tanta importancia el siguiente punto. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió en esa reunión en Barranquilla con Abelardo de la Espriella que, según varios sectores, desató todo lo que vino después? Ahí podría estar el punto de quiebre real de esta historia. Esa semana Abelardo arreció y desde Buenos Aires me dijo a mí, Miguel, tú y yo somos imbatibles. Hombre, ¿por qué no vuelves a hablar conmigo? Y yo accedí a ir a verlo como lo había visto una vez allá y lo había visto aquí porque además Álvaro Uribe se toma fotos con él, los hijos se toman fotos con él, Álvaro Uribe le elogia, lo saca en la puerta roja con su foto, habla muy bien de él en su X, le hace elogios al papá de él. Él había dicho que habláramos con todo el mundo, además iba a ser un competidor en la consulta supuestamente, y además porque he hablado de unión desde el día 13 de agosto, desde mi discurso en la catedral, que fue lo que cambió la historia. Lo único que he propuesto es unión para sacar a Colombia adelante y salvarla. Entonces fui a verlo, fui a almorzar con él ese domingo, nada secreto, en avión de Avianca, con policía en Bogotá, policía allá, todo público, porque después quedó como si hubiera sido una cosa secreta. Y cuando yo me siento con Abelardo a conversar, me dice lo siguiente, Miguel, he decidido, porque mis asesores dicen eso, que la candidatura a la vicepresidencia no se escoge sino en marzo. Le dije, bueno, entonces no tenemos nada que hablar, porque si no me vas a volver a hablar de esa oferta, pues no hay nada que hablar. Yo quería saber qué es lo que tú me quieres proponer ya personalmente en este momento. Hablamos de mi proceso, le dije, yo lo voy a ganar, yo lo debo ganar. Estoy en el proceso y lo debo ganar. Listo, me devolví para Bogotá, no pasó nada, pero yo no le dije a Abelardo que yo iba a renunciar, le dije distinto, le dije, mira, yo me estoy debatiendo en esta situación, tengo que llegar a una conclusión. Si yo llego a llegar a la conclusión de que yo voy a renunciar, pues yo tengo que hablar con Uribe, porque pues lo normal, porque yo soy así. La reunión en Barranquilla con Abelardo de la Espriella se convirtió en el punto de inflexión de toda esta historia. Según Miguel Uribe Londoño, fue un encuentro abierto, sin acuerdos firmados y sin una decisión tomada. Él sostiene que no hubo adhesión, que no anunció renuncia y que simplemente conversó como lo haría cualquier actor político que explora escenarios. Sin embargo, horas después comenzaron las versiones cruzadas y el ambiente interno cambió drásticamente. Aquí el detalle es clave. En política, una reunión puede interpretarse como estrategia o como ruptura, dependiendo de quién cuente la historia. Y por eso la siguiente pregunta es determinante. En esa conversación realmente se habló de una fórmula vicepresidencial. ¿Le ofrecieron formalmente la vicepresidencia o esa versión fue utilizada después para justificar su salida? Ahí es donde el relato entra en terreno aún más sensible, porque ya no se trata solo de reglas, sino de intenciones. Pero yo no salí de ahí diciéndole a él que yo iba a renunciar, sino que yo seguiría considerando, porque él lo que me dijo es, hombre, construyamos la vicepresidencia juntos, adhiere a mi campaña. Jamás adherí a su campaña. Hago una aclaración muy importante, soy el único de todos los candidatos que se ha referido bien a Abelardo. Todos los demás lo atacan. Ese no es mi sistema y sigo apreciándolo y no tengo nada contra él. Nada, no, me parece una excelente persona, en fin, de mí nunca saldrán cosas contra nadie de esa índole. Y entonces me devolví para Bogotá y en el avión, antes de abordar en Barranquilla, veo el resultado de la encuesta. Y al día siguiente yo estoy tranquilo trabajando en lo mío, sigo pensando en mi decisión, voy a seguir o no voy a seguir. Estoy esperando que Gabriel me iba a mandar Gabriel una información sobre la posible auditoría que él decía que iba a hacer. Yo estaba esperando conocerla para tomar una decisión, pero yo no le dije a Abelardo de la Espriella que llamara a Uribe y le dijera que yo iba a renunciar y que yo estaba allá. Eso era una conversación entre caballeros privada, como la había tenido en Bogotá la semana anterior con varias personas. Porque yo podía explicar, mira, me está pasando esto, no me dan la información, me tienen excluido del proceso, pero seguía en él. O sea, conclusión, yo no renuncié al proceso. Jamás renuncié al proceso, ni maltraté a nadie, ni traté mal a Uribe, ni nada. Por la mañana de ese día me encuentro
que sacan un comunicado donde me expulsaron del proceso. Me sentí, Jorge Enrique, como en el colegio, cuando tenía 10 años, que expulsaban a un niño del colegio y quedaba en el ostracismo, no tenía amigos, no lo recibían en ningún colegio. Me sentí con esa palabra y saqué un trino y dije, yo no he renunciado ni me renuncian, punto. Él me quiso excluir, me excluyó sin Hermes, en el debido proceso, sin comité de ética, ni siquiera quiso irme para nada. Yo lo llamé, le mandé unos mensajes, no me los contestó. Me fui tranquilo, listo, hasta luego. Señor presidente, si usted no me quiere aquí, pues no hay ningún problema. Y ya me salí y vinieron las ofertas de los otros avales y yo dije, tengo que continuar porque la voz de Miguel es muy importante en este proceso y ahora la han asesinado 2 veces. Una vez con su asesinato brutal, además porque no está representada en ninguna campaña política. Y la segunda vez con esta exclusión mía del Centro Democrático. Me voy tranquilo, no hay rencor, no hay molestia, no insulto a nadie, respeto al presidente Uribe, sigo diciendo que es el libertador del siglo XXI y yo sigo para adelante. Esa es la historia y nadie la tiene tan bien contada como hoy, sino tú. Sobre el ofrecimiento de la vicepresidencia, Miguel Uribe Londoño fue enfático. Aseguró que no la pidió y que por el contrario, fue una propuesta que le hicieron en distintos momentos. Para él, aceptar algo así mientras competía internamente por una candidatura principal no tendría sentido estratégico. Aquí el punto no es menor, porque si él estaba liderando encuestas, como afirma, pedir una vicepresidencia sería contradictorio. Entonces la narrativa cambia. ¿Fue una oferta legítima que él rechazó o se construyó después como argumento político? En campañas, las percepciones pesan tanto como los hechos, y por eso la siguiente pregunta toma fuerza. Si no pidió la vicepresidencia y no renunció, ¿por qué decidió continuar en la carrera presidencial con otro aval en lugar de buscar una reconciliación interna? Esa decisión marca el verdadero giro de esta historia. Mira, es un regalo de Dios. Porque el aval es un tema muy importante para poder uno participar en la contienda, en una contienda electoral en Colombia. A pesar de que la Constitución colombiana dice todo colombiano, cada colombiano tiene derecho a elegir y ser elegido, eso no es tan claro porque le han hecho a esa Constitución una serie de reformas constitucionales porque si fueran de ley serían declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, en donde le ponen tantas trabas al proceso electoral, el aval para empezar, el umbral, bueno, en fin, toda clase de trabas para que la gente tenga, que cualquier persona no pueda decir, yo aspiro a esta elección. Entonces, el mismo día 2 de diciembre, Pedro Adán Torres, el presidente del Partido Demócrata Colombiano, que es un partido que nace de la afrocolombianidad en Palenque, Bolívar, y que ya lleva unos años funcionando, tiene, por ejemplo, avalado al gobernador de Cundinamarca, al alcalde de Cartagena, 195 concejales en el país, un número de alcaldes. Se comunica con Lina Trujillo, la asistente, mi secretaria privada, que lo era de Miguel desde hace años también, y le dice que él quiere ofrecerme el aval después de lo que he oído que me han hecho, de esa injusticia que se cometió conmigo. Y me buscó durante 8 días y yo la semana siguiente viajé a Estados Unidos, pero antes de eso le llamé a agradecerle y me dijo que quería venir a Bogotá a hablar conmigo y vino. Y me insistió. Le dije, hombre, Pedro Adán, muchas gracias. Yo estoy reflexionando, estoy pensando. Cuando yo decida si este es el camino que voy a seguir, yo te lo hago saber. A la semana siguiente, no contento con eso, me escribió una carta que fue pública de por qué él consideraba que yo debía seguir y ser candidato y que él me ofrecía el aval. Y ya en ese momento, en aquel momento privadamente le dije, sí, Pedro Adán, te lo voy a aceptar, pero lo anunciamos en enero. Y en enero empezamos a anunciarlo y a mí me pareció que eso es un regalo de Dios porque no tuve que ir a buscar a nadie ni a mendigar una aval para poder aspirar. Me llegó de Dios y de Miguel, porque Miguel está al lado mío a toda hora. Para mí Miguel vive y nos está protegiendo a nosotros, la familia de él, porque creo que tengo problemas de seguridad muy graves, pero no me importa, no tengo miedo. Y a Colombia. Y aquí es donde la entrevista deja más preguntas que respuestas, porque más allá de la versión sobre si renunció o fue expulsado, más allá de las reglas que según él cambiaron varias veces, más allá de la reunión en Barranquilla y de la polémica sobre la vicepresidencia, hay algo que queda flotando en el ambiente político. ¿Qué significa realmente esta nueva candidatura? Miguel Uribe Londoño no solo está contando una historia interna de partido, está marcando una ruptura. Está diciendo que no se sintió en igualdad de condiciones y que ante esa percepción decidió seguir por fuera. Eso tiene implicaciones profundas. Primero, porque confirma que las tensiones dentro del bloque opositor son reales. Segundo, porque reabre el debate sobre cómo se están tomando las decisiones en los partidos tradicionales. Y tercero, porque instala una narrativa distinta, la de alguien que afirma haber sido excluido y que ahora compite directamente.
Las preguntas que quedaron sin respuesta completa son las que ahora pesan más. ¿Puede esta candidatura alterar el equilibrio en la primera vuelta? ¿Hasta dónde llega su respaldo real en las regiones? ¿Logrará capitalizar el voto de quienes se sienten incómodos con las consultas? ¿O terminará fragmentando un electorado que busca concentrarse para enfrentar al oficialismo? Hay un elemento estratégico que no se puede ignorar. En Colombia la elección no se define en la primera vuelta, sino en la segunda. La Constitución del 91 creó ese filtro precisamente para que múltiples candidaturas compitan primero y luego se consoliden apoyos. Eso significa que el verdadero juego no es solo quien arranca, sino quien logra pasar al último tramo. Y aquí está el punto central. Esta candidatura no se mueve solo en el terreno emocional o simbólico, se mueve en el terreno matemático. En un escenario donde el voto está disperso y donde hay una alta franja de indecisos, cada punto porcentual cuenta. Cada nombre en el tarjetón modifica el mapa, pero también hay una dimensión política que va más allá de números. Esta entrevista deja claro que las fracturas internas pueden convertirse en relatos públicos, y cuando eso ocurre, el debate deja de ser interno y pasa a ser nacional. El mensaje final que deja esta conversación no es de confrontación abierta, pero tampoco de reconciliación inmediata. Es el mensaje de alguien que decidió competir desde otro espacio, que asegura no dividir sino representar una causa, y que confía en que el escenario electoral le dará la razón. Ahora la pelota está en la cancha de los votantes, en la consulta, en la primera vuelta y eventualmente en la segunda. Porque si algo dejó claro esta entrevista, es que la contienda apenas está comenzando, y que el tablero político todavía puede cambiar.